Hola a todos, soy Albert Mendoza y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Hoy estamos en lo que va a ser el último vídeo del año y ya sé que esta semana no ha habido informe semanal, pero es que os voy a traer un informe anual una vez pase fin de año y las consecuencias que conlleva esa noche. Así que os traeré un informe anual donde haremos un repaso del año y también en futuros vídeos os traeré el vídeo de la cartera y el rendimiento, es decir, la rentabilidad de este año de las acciones que tengo en carteras y las iremos comentando también. En este último vídeo os quiero hablar de invertir en oro, pero no vamos a hablar de por qué invertir en oro, sino cómo invertir en oro. Yo os he traído tres empresas interesantes en las que podéis invertir si no entendéis mucho, bueno, no digo que no entendáis mucho del sector, sino digo que no tengáis quizá pues una tolerancia al riesgo alta, es decir, que queráis invertir en empresas mineras pequeñas. Os he traído empresas grandes de cierta calidad y de mucha calidad. La primera es de una calidad difícil de igualar en el sector, por no decir que es la empresa de mayor calidad de todo el sector. Y las otras dos empresas, pues empresas grandes con modelos de negocio pues buenos. Por lo tanto, vamos a ir a ello. Antes de comenzar, recordaros que la oferta que tengo hecha sobre la masterclass de inversión minera y de oro, plata, bitcoin termina en 2 días. Así que ya podéis pasar por albert-mendoza.com y si os interesa pues podéis adquirirla. Y también, bueno, si os gusta el vídeo y tenéis algo que comentar, pues dejar un buen like y dejar en los comentarios cualquier cosa que lo leeré seguro y os contestaré. Así que vamos a hablar primero de de la mejor empresa del sector, que es Franco Nevada. Es una empresa, como veis, bastante grande, una capitalización sustancial y históricamente esto ha sido una compounder. Podéis ver que viene de por debajo de los $20 hasta los casi 200 que ha llegado a cotizar y ahora mismo, pues bueno, estos últimos 2 años ha ido subiendo y bajando. Esta es una empresa de royalties y de streams, ¿de acuerdo? Ya sabéis que un royalty y un stream, pues un royalty es yo le dejo un dinero a una minera que desarrolle el proyecto y luego cada año, pues a lo mejor me tiene que entregar el 1 o 2% del oro, la plata, el petróleo que produzca. Y un stream es un acuerdo entre la empresa de royalties o financiera, que sea Franco Nevada, y la mina, en el que yo le dejo dinero a la minera y esta a cambio se compromete a venderme una parte de la producción a un precio fijado o a un descuento respecto al precio spot, etcétera. Por lo tanto, es un negocio muy bueno porque conseguimos diversificar el riesgo al tener diferentes empresas mineras y esto nos va repercutiendo una renta. Además, casi siempre se hace sobre terrenos, no sobre el activo en sí, sino sobre terrenos. Por lo tanto, cualquier mineralización que descubran, pues también me va a repercutir en el royalty o en el stream durante la vida entera de la explotación de ese terreno. Y bueno, a nivel de cotización, como digo, esto es una compounder, ha sido una muy buena empresa y la verdad es que ha volado. También os he de decir que estoy preparando un análisis para análisisdeinversión.com de esta empresa y donde veremos los activos y la valoración. Además, aquí podéis ver el track record que tiene la empresa, ¿de acuerdo? Respecto, pues por ejemplo, al Nasdaq, al Standard Poor's, a los ETFs de Bullion. Esto viene siendo desde que esta empresa comenzó a cotizar. Y podéis ver que de forma pues anual la empresa ha obtenido una rentabilidad enorme, ¿de acuerdo? Superando al Nasdaq, al Standard Poor's. Es una compounder. Entonces, sí que es una empresa que se dedica al sector minero, pero no es una minera. Y por eso puede componer capital de esta forma tan interesante. Además, veis que tiene 416 activos diferentes, de los cuales 113 están en producción, 44 están en estado avanzado y 259 en estado de producción. Y están por todo el mundo, sobre todo concentrados en América del Norte, es decir, Canadá y Australia, Canadá y Estados Unidos. También en Australia tiene ciertos yacimientos y luego por el West África y en la parte de Sudamérica. Ahora recomiendo que le echéis un vistazo a las noticias que ha habido sobre Cobre Panamá, que es uno de sus principales activos, de los cuales pues estoy investigando en el análisis, porque ha habido problemas gubernamentales. Pero bueno, esperemos que no cause muchos más problemas, porque es el activo principal de Franco Nevada. Pero de todas formas, como veis, la diversificación que tiene de activos pues es tremenda. Y bueno, y esto puede seguir creciendo.
Como veis, es una compañía no únicamente de metales preciosos, de oro y plata, que esto corresponde pues al 70% aproximadamente, sino que luego tienen PGMs, es decir, platino, paladio, oro y un 12% muy interesante en petróleo y un 11% en gas. O sea, más del 20% proviene de streams y royalties de oil and gas, lo cual es bastante bueno o ha sido bastante bueno por lo menos este último año, cuando el petróleo pues bueno, dio un rendimiento muy bueno. Entonces esto ha salido bastante interesante. Lo que hemos hablado de la diversidad geográfica, pues 40% en Canadá y Estados Unidos, 23% en México y Centroamérica, 28% en América y un 9% en el resto del mundo. O sea, sobre todo son royalties y streams en el continente americano. Lo que hemos dicho, 25% de energía. Y luego, como veis aquí, los activos principales es Cobre Panamá, que es la que ha tenido ciertos problemas ahora, que supone el 17% de los ingresos de la compañía, y luego el resto de minas grandes que tiene, pues bueno, también suponen pues una parte significativa, es decir, la mitad de los revenues viene de activos principales y el resto de activos más diversificados. Además, no suele ser el operador, ¿de acuerdo? O sea, no es el operador, siempre otras empresas mineras con una reputación pues bastante decente. Además podéis ver aquí cómo han ido aumentando las Gold Equivalent Ounces, es decir, las onzas de oro que posee durante bastante, bueno, desde 2008 podemos ver los ingresos de la compañía, la capitalización, los gastos de G&A respecto a la capitalización, obviamente, eso es bastante importante, los beneficios por acción y el EBITDA. O sea, es una compañía que ha ido mejorando sus cuentas financieras año tras año, entonces es algo bastante positivo. Además, es una empresa que reparte un dividendo estable. A los que os gusta el dividendo, pues bueno, esta es una compañía con exposición al oro y la plata, porque si mejora el oro y la plata van a mejorar sus ingresos, y además reparte un dividendo, ¿de acuerdo? Entonces es un punto bastante interesante para todos aquellos a los que les gusta el dividendo. Además el dividendo, pues bueno, ha ido aumentando, lo cual es bastante positivo. Además, si lo comparamos en diferentes mercados, por ejemplo en el bull market del oro de 2008 a 2012, vemos que el oro pues obtuvo un 14% de rentabilidad anual y Franco Nevada pues un 32%. Entiendo que esto es de forma perdón, de forma anual. Entonces, y el GDX, que es el índice de mineras, pues bueno, siempre tiene sus variaciones. Entonces, los bear markets también pues se controla bastante las caídas porque no depende tanto del precio del oro, por lo tanto pues cae un 6% cuando el oro cae un 14% y el índice de mineras un 33%. Y bueno, actualmente también lo está haciendo bastante bien la empresa desde 2016 hasta ahora, lo cual pues bueno, como podéis ver en la gráfica de antes, es una compounder de manual y lo estaba haciendo realmente bien. A nivel de finanzas, pues bueno, vamos a ver aquí que, como digo, los ingresos pues han ido aumentando año tras año, el operating income también, los resultados netos de la compañía también han ido mejorando. Esto supongo que es de los 3 trimestres, ¿de acuerdo? Por lo cual faltaría pues añadir el último trimestre de 2022 y bueno, como vemos va mejorando los datos de la compañía y a largo plazo pues esto sigue componiendo capital. A nivel de balance sheet podemos ver que deuda es inexistente y además mantiene una posición de cash pues bastante interesante. Y bueno, poco más que decir de la compañía. El free cash flow pues también ha ido aumentando. Podemos ver que sobre todo este año donde vemos una gran diferencia es en la inversión. Cuando en 2021 pues invirtió 765 millones, este año solo 83. Y entonces pues bueno, esto va a repercutir mucho en el free cash flow y a ver qué deciden hacer con este. A nivel de valoración, pues podemos ver que está 25 veces price cash flow, 20 veces ventas, a un PER de 35 veces. Y bueno, en los últimos 3 años el revenue ha aumentado un 25% anualizado, el operating income un 44%, net income un 74%. O sea, son muy buenos datos. A nivel de salud financiera, pues está genial. Y a nivel de ROA y ROE, pues también datos bastante positivos, márgenes enormes. Es que el negocio de royalties es un muy buen negocio, por lo tanto, si realmente yo si nomás solo tuviese una compañía
del sector de la minería y fuese, digamos, a largo plazo y no intentase jugar los ciclos y tal, yo compraría Franco Nevada, no me complicaría y sería mi principal posición. La siguiente empresa es Agnico Eagle Mines. Como veis es una empresa minera y esta ya la podéis ver reflejado pues en la gráfica, que es algo bastante diferente a lo que hemos visto antes de Franco Nevada, porque aquí sí que podemos ver grandes fluctuaciones de bull markets, caídas, recuperaciones, bear market 2016, recuperación, o sea, esto es una empresa minera tal cual. Pero bueno, vamos a verla en esta empresa. Obviamente los rendimientos cuando entramos en el bottom de un mercado hasta el máximo pues son mucho mayores que en la compounder de Franco Nevada, que es una de royalties y no le afecta tanto el precio del oro. Entonces esta puede ser interesante si queremos tener más exposición a los precios de la commodity. Como podéis ver, también es una empresa ciertamente diversificada y sobre todo en jurisdicciones bastante buenas, tier 1. O sea, vemos que el grueso de los activos está en Canadá, también tenemos activos en México, algunos en Australia y un activo pues en Finlandia, ¿de acuerdo? Tiene unas reservas de oro bastante grandes, unos 50 millones de onzas, y como veis sobre todo en Ontario, en Quebec, es donde se concentra sobre todo y bueno, es una concentración importante. Pero bueno, nos consuela que está pues en Canadá. Aunque sí que hay otras empresas que están a unos múltiplos quizá más atractivos, por ejemplo B2Gold, pero B2Gold concentra casi toda su producción, por no decir toda, en West África. Por lo tanto, van a cotizar a múltiplos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? A nivel de producción, pues en 2022 el guidance es de 3,3 millones de onzas, lo cual es una producción bastante significativa de oro, y bueno, y por eso pues la compañía cotiza pues a estos niveles de precios, ¿de acuerdo? Además, como vemos, pues la compañía ha tenido un buen crecimiento y unos márgenes pues que están bastante bien. Su posición financiera es sólida en comparación con otras mineras que podríamos decir, hostia, tienen mucha deuda y lo pueden pasar mal en momentos que caiga el precio. Pues esta minera tiene bueno, sigue cierta disciplina financiera, lo cual es bastante interesante. Además, ha mantenido sus dividendos, como podemos leer aquí, desde 1983 y ahora mismo el dividendo trimestral es de $0,4 por acción. Además, estamos en plena recompra de acciones, donde han comprado pues hasta, bueno, tienen la opción de comprar hasta 500 millones de acciones, hasta un 5% de estas. Y bueno, comenzó la recompra en junio de 2022. Y bueno, en teoría pues eso es un dato bastante interesante porque puede que la compañía vea que sus acciones están infravaloradas respecto al mercado. Y bueno, yo creo, y yo soy bastante partidario de las recompras. Sí que hay mucha gente que las critica y no sé qué, pero claro, tú tienes que hacer recompras cuando la empresa está barata. Si haces recompras cuando el precio de la acción está disparado, pues mejor que te quedes un poquito con el cash en vez de emplearlo en hacer recompras. Pero bueno, yo ya sabéis que pienso que el sector del oro pues está a niveles interesantes. Sí es cierto que esas empresas, como digo, van a cotizar a niveles más altos porque son mayors, es decir, que producen más de 1 millón de onzas anuales, están diversificadas, entonces pues cotizan con ciertos múltiplos de ventaja respecto a otras. Además, la producción de la mina, como veis, bueno, de la empresa, ha aumentado bastante, sobre todo ha sido a partir de este año, en el cual pues ha tenido un repunte muy significativo de las ventas. Esto puede, bueno, de la producción, esto puede explicar también pues esta fuerte subida que ha tenido durante este último tiempo, pero bueno, veamos que sobre todo el aumento de producción ha sido ahora, ¿de acuerdo? Ha sido en este año, en 2022. Entonces esto es algo bastante significativo. Esto se debe sobre todo a la inclusión de Tour Lake, que como podéis ver, a partir del tercer trimestre de 2021, pues entró a producción y esto, pues bueno, ha significado un aumento de las onzas de Detour Lake y Fosterville, lo cual esto pues ha aumentado la producción, como digo, de la empresa. A nivel de financials, pues vamos a ver que el revenue, obviamente, con este aumento de producción ha aumentado bastante y sobre todo este año, que hemos tenido también cierta recuperación del oro, pues vemos como ha aumentado el operating income, también ha ido aumentando durante esos últimos 3 años, algo bastante positivo, y el net income también va aumentando. Además, los beneficios por acción han ido mejorando, salvo este año, pero bueno, tengamos que tener en cuenta que esto es de los 3 trimestres, que todavía no se ha acabado el año,
y no se ha publicado los datos del año entero, de acuerdo, de 2022. A nivel de balance sheet, pues podemos ver que sí, que es una empresa que tiene deuda, de acuerdo, pero respecto a los activos que tiene y también respecto pues al cash que posee, no es algo peligroso, de acuerdo. Como vemos aquí en la gráfica, la deuda respecto a los activos, pues bueno, se ha mantenido bastante estable. De hecho, ha ido aumentando los activos respecto a la deuda y también podemos ver cómo ha ido reduciendo esta deuda a lo largo de los años. Por lo tanto, no está en una situación financiera preocupante, ¿de acuerdo? A nivel de free cash flow, pues podemos ver cómo ha ido también mejorando, ¿de acuerdo? Sobre todo por el tema de la inversión, que ha ido también aminorándose. En 2021 fue el año donde más inversión realizó la compañía. Y bueno, a nivel de valoración, podemos ver que está cotizando a 10 veces price cash flow, 3,8 veces ventas, a un PER de 40 veces. Pero el PER, tener en cuenta que claro, aquí hay mucha amortización y depreciación, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Y a nivel de salud financiera, no está mal, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que es cierto que aquí la profitability, el ROA y el ROE, no es que, claro, comparándolo con la otra empresa que es royalties, aquí es bastante bajo, pero para ser una minera podemos decir que no está del todo mal, y el margen neto, que es bastante importante, es un buen margen, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una compañía que le podéis echar un ojo si os interesa el sector del oro y ya entrar en profundidad a ver los activos, ¿de acuerdo? La siguiente empresa es Wheaton Precious Metal Corp, que esa es una empresa de streams, ¿de acuerdo? No es otra minera per se, sino que se dedica a hacer streams. Como veis, la capitalización ha evolucionado de forma bastante positiva durante estos años. No ha sido como la de Franco Nevada, ha tenido bastante más, sobre todo un valle mucho más pronunciado en 2016, pero bueno, ha recuperado bastante bien y tiene buena pinta, ¿de acuerdo? Es una empresa con activos bastante diversificados, ¿de acuerdo? Podéis ver que tiene diferentes minas operativas, unas 20, y 13 proyectos en desarrollo, centrados sobre todo en lo que viene siendo el continente americano, y parece que tiene un par de activos en Portugal y otro en Finlandia. Además, podéis ver que la producción se mantiene bastante estable y se espera que esta mejore. Ahora mismo las geos actuales pues, son de 714.000. Y además, pues bueno, estas han ido mejorando, las actuales de 2020, perdón, y estas han ido mejorando. Además, el guidance, pues bueno, se va a mantener en teoría bastante estable durante los siguientes años, ¿de acuerdo? Y se espera que esto aumente a 800.000 y a 850.000 también. Hay cierta opcionalidad de mejora. Además, aquí podéis ver que los márgenes y el cash cost por onza pues se ha mantenido bastante estable. Obviamente ha ido aumentando, también debido yo creo pues al aumento de la inflación, pero bueno, se ha mantenido bastante estables. Y el precio del oro sí que va fluctuando y sobre todo ahora mismo se encuentra en una situación yo creo que bastante positiva, intentando ellos prever que van a bajar un poquito los costes por onza, ¿de acuerdo? Me gustaría saber que publicasen el ISC para tener realmente un dato más fiable que el cash cost, pero bueno, no le vamos a pedir peras al olmo, ¿de acuerdo? A nivel con la plata, pues también ha tenido unos precios, unos cash cost bastante interesantes, bastante bajos, y el precio de plata, como veis, pues sí que tiene mucha más fluctuación, ¿no?, que el precio del oro, pero bueno, ahora mismo no está en unos niveles realmente malos. Esta empresa tiene cierta opcionalidad, tiene más opcionalidad que las royalties, porque el stream, recordad que es comprar a un precio fijo, y la royalty pues es recibir el oro en sí, y entonces pues si el precio del oro mejorase, esta empresa tiene un apalancamiento pues mayor que lo que vendría siendo una empresa de royalties pura, y aún así no te arriesgas tanto como si fuese una minera tradicional. Además, aquí podemos ver que esta empresa pues, bueno, ha ido generando sus revenues, ¿de acuerdo? Sobre todo, principalmente, del oro y la plata. Es un pure player de este sector, pues mucho más que nos comparan aquí con Franco Nevada, que sí que tiene un 77%, bueno, antes hemos visto que ha ido variando, de ingresos respecto al oro y la plata, pero el resto es petróleo, PGM, etcétera. O Royal Gold, que tiene un 83%. Wheaton pues tiene casi un 100% de estos ingresos provenientes de metales preciosos. Entonces, pues bueno, sí que es un pure player pues más interesante
Wheaton puede ser una opción. Además, el 2% restante viene del cobalto de las minas de esclavos, ¿no? Para fabricar tu teléfono móvil. Pero bueno, dejémoslo ahí. Además, a nivel de financials, pues hemos visto que el revenue pues, se ha ido aumentando estos años. El net income pues también ha ido mejorando y los beneficios por acción también lo han hecho bastante bien. A nivel de deuda, podemos ver que esta empresa pues, ha ido reduciendo deuda y la ha eliminado, o sea, que ahora mismo está en una situación financiera bastante estable, además tiene unas reservas de cash bastante potentes. Y bueno, a nivel de free cash flow, pues este sí que ha empeorado aquí por el aumento, como veis aquí, en la inversión de estos últimos años, pero no está en los malos niveles. A nivel de valoración, pues podemos ver que están a múltiplos más interesantes, de 23 veces price cash flow, 16 veces ventas y a un PER de 22 veces. Aquí ya vemos que el ROA y el ROE pues, son bastante más positivos que en la minera, porque obviamente es un negocio de stream, los márgenes son enormes y el ROIC pues, es también bastante potente. Como ha ido mejorando el negocio estos últimos 3 años, pues ha ido aumentando el revenue un 14%, el operating income un 34%, el net income un 20%, el beneficio por acción diluido pues un 20%. El nivel financiero está a unos niveles muy potentes. Y con esto terminaría esta pequeña exposición sobre empresas de oro interesantes que os pueden gustar y que le podéis echar un vistazo. Recordaros que os podéis unir al grupo de Telegram para enteraros de todo, los primeros, que en Portfolio Inversión podéis crear vuestro portfolio de forma gratuita y en análisisdeinversión.com leer análisis de calidad, de los mejores análisis en castellano que podéis encontrar en la red. También, último recordatorio de que quedan 2 días, última llamada aquí en YouTube para acceder a la oferta de los cursos, ¿de acuerdo? Oferta de fin de año. Y luego cualquier duda o pregunta, pues me envíes un email albert@analisisinversión.com. Así que eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.